Eso implicará que no solamente las cosas que están directamente atadas al salario mínimo van a subir, sino que va a subir los alimentos, el transporte, los servicios públicos, todo va a tener que subir pues, para poder financiar este aumento tan grande en los costos laborales. El día de hoy nos encontramos con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, para analizar un poco el anuncio que hizo en las últimas horas el gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene que ver con el aumento del salario mínimo para el 2026. Doctor Mejía, bienvenido a Quinique.com y gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Por supuesto, siempre bienvenido. Pues, doctor Mejía, quisiera empezar por este anuncio que hace el gobierno nacional. ¿Cómo evalúa usted este aumento del salario mínimo a 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte? ¿Cree que es una buena decisión del gobierno nacional? O más bien, como algunos también lo han señalado desde algunos sectores, es una decisión populista de cara a las elecciones del 2026. Pues a ver, primero analicemos la cifra. 23% muy por encima de cualquier estimativo que se había discutido durante la mesa de concertación. Recordemos que los empresarios habían llegado con una cifra ligeramente por encima del 7% y los sindicatos habían llegado con una cifra del 16%, que usualmente apuntan a una cifra alta para negociar. Esta cifra del 23% supera por mucho el mejor deseo de los sindicatos, lo cual muestra que en efecto es un aumento que sí trae riesgos importantes para la economía colombiana. Y para explicar esto, pensemos en lenguaje muy sencillo. En el caso de cualquier microempresario del país, en una ciudad grande, mediana o pequeña, pensemos por ejemplo en el caso de un tendero, un panadero que tiene cinco ocupados, es decir, cinco personas que trabajan en esa empresa y que ganan todos el salario mínimo. Entonces, la noticia de ayer es que a partir del 1 de enero a ese microempresario que contrata cinco trabajadores, le va a subir en 23% el costo del empleo. ¿Qué alternativas tiene ese microempresario en Colombia? Tiene cuatro caminos. El primero es asumir el costo de ese aumento del empleo y pagarle 23% más a sus trabajadores. Difícilmente va a ocurrir eso porque los márgenes de rentabilidad no son del 23%, excepto en economías ilegales. Realmente en el comercio los márgenes están entre el 2 y el 3%, para dar un ejemplo. Entonces, ese no va a ser el escenario que es el que quisiera el gobierno, que todos los trabajadores tuvieran un aumento del 23%. El segundo camino es trasladarle parte de ese aumento en el costo del empleo, 23%, a los consumidores a través de aumentar el precio. Aumenta el precio del pan o de cualquier servicio que vende ese microempresario. Eso implica mayor inflación. Eso es lo que va a generar seguramente de manera importante esta decisión en el 2026. Tercer camino, puede decir, bueno, tengo cinco trabajadores, voy a ajustarme, voy a reducir mi horario de operación y ya no voy a contratar cinco, sino tres trabajadores, es decir, mayor desempleo. Y cuarto camino, podría decir, voy a contratar de esos cinco a tres de manera informal y a dos de manera formal, es decir, incentivos a la informalización laboral. ¿Cuál va a ser el escenario? Yo creo que es una combinación de esos cuatro que acabo de comentar. Vamos a tener seguramente trabajadores que ganan más, producto de esta medida, pero vamos a tener también mayor inflación, sustancialmente más alta de la esperada, vamos a tener más desempleo y especialmente, diría yo, unos incentivos muy grandes de crecimiento de la demanda de empleo informal, por lo que creo que esta infortunadamente no es una buena noticia para el país. En ese orden de ideas, doctor Mejía, ¿cree usted que este es un incremento sostenible, pues, para la economía colombiana en el contexto actual de inflación, crecimiento y empleo que afronta Colombia? No lo es, infortunadamente, porque la economía está creciendo por debajo del 3%, 2,8% es el crecimiento de la economía en lo corrido del año hasta el tercer trimestre. La inflación está cercana al 5%, seguramente va a cerrar alrededor del 5,2%. Y no hay que olvidar, la productividad laboral cayó, de acuerdo con las cifras del DANE, estaba en terreno negativo. Entonces, cuando uno mira las cifras macro, no estamos en un boom económico extraordinario, no estamos en crecimientos de dos dígitos, no tenemos crecimiento de la productividad que pueda justificar un aumento tan grande del salario mínimo. Entonces, en esas condiciones, pues las decisiones de los empresarios, especialmente de los pequeños y microempresarios, que son cerca del 90% de la demanda del empleo en Colombia, van a ser las que acabo de comentar. Seguramente van a trasladarle parte de esto a los precios, van a demandar menos empleo y también van a demandar especialmente menos empleo formal.
Entonces no existe, digamos, ninguna posibilidad de acomodar 23% de aumentos en una economía que está creciendo todavía por debajo del 3% y que no está sufriendo, digamos, de un choque muy positivo que permita financiar este tipo de aumentos en el costo del empleo. En esa línea cree que, o más bien, ¿qué mensaje cree que le envía el gobierno también con esta decisión del aumento al mercado laboral, pero también al sector empresarial? Pues yo creo que el mensaje, sobre todo, es un mensaje político, ¿no? Es un mensaje en donde el gobierno está dando una apuesta de una noticia que suena muy favorable y que es muy difícil de contrarrestar, de explicar estos efectos negativos en general. Fíjese que la explicación es un poquito larga, mientras que el anuncio de decir va a subir el salario mínimo 23% es una cosa muy efectista. Y es una apuesta política porque los beneficios de alguna manera son inmediatos, los aplausos de las personas que consideran que esta es una buena noticia para los trabajadores formales de un salario mínimo, mientras que los costos no son inmediatos. Los costos de mayor inflación, en mayor tasa de desempleo, de mayor informalidad, se van a dar en el 2026, pero va a tomar tiempo. Entonces el gobierno está también jugando, por supuesto, en el ciclo electoral a una noticia muy favorable con costos que toman tiempo en manifestarse y que, por supuesto, pues está enfocada en el panorama electoral, en las elecciones del Congreso de marzo, en las elecciones en primera vuelta en mayo y, por supuesto, en segunda vuelta en junio. Es una noticia, digamos, creo yo, que pues es favorable desde el punto de vista electoral, pero que le va a costar mucho a la economía colombiana. Ya lo decía usted, para los trabajadores que reciben un salario mínimo en Colombia, esta pareciera ser una noticia muy positiva, pues por supuesto va a incrementar su salario, pero un trabajador que gana este salario en Colombia, ¿realmente este aumento mejora su poder adquisitivo? No necesariamente por el efecto en inflación, y esto ya ha pasado en otras economías de la región. Cuando hay aumentos muy grandes del salario mínimo, la inflación empieza a subir y eso termina erosionando esa capacidad de compra que quería generar el gobierno a nuestros trabajadores. Pero mire, un tema muy importante que también vale la pena mencionar. Cuando se hace el análisis de lo que ha ocurrido en materia de generación de empleo a lo largo de este año 2025, no hay cifras sino hasta octubre, todavía no tenemos las cifras de noviembre y diciembre, pero en esos 10 primeros meses del año, Colombia había creado cerca de 800.000 empleos, lo cual es una buena noticia, un crecimiento por encima del 3%, generación de empleo que es clave. Pero cuando usted hace el análisis por segmentos, resulta que Colombia había creado 400.000 empleos adicionales independientes, que son informales, básicamente cuenta propia. Había destruido 400.000 empleos asalariados de un salario mínimo más, que es lo que uno generaría si uno quisiera tener una política de mejoras en la calidad del empleo, pero no, cayeron 400.000 los empleos asalariados de un salario mínimo más. ¿En dónde ha crecido el empleo? Bueno, en estos 10 primeros meses del año tuvimos un crecimiento del 25%, 800.000 nuevos empleos asalariados de menos de un salario mínimo, es decir, asalariados de tiempo parcial. No me sorprendería que esta dinámica sea aún más grande a raíz de lo que estamos viendo. Muchas empresas, comerciantes especialmente, van a decir, no puedo contratar a los mismos empleados en tiempo completo, voy a ajustar mis horas y voy a contratar a varios de ellos en tiempo parcial. Entonces, fíjese que esta idea de mejorar el ingreso al trabajador, pues realmente puede que sea contraproducente por dos razones. Primero, por la inflación que esto generaría, que erosiona la capacidad de compra de los trabajadores, y por otro lado, porque muchos de ellos, infortunadamente, van a pasar a ser empleados de tiempo parcial. Así que esto por eso nos está preocupando y creo que no va a generar, digamos, tantos beneficios como muchas personas están pensando que podrían eventualmente llevarse a cabo. Hablando de esos trabajadores, de esos colombianos de a pie, quisiera también que esta entrevista fuera un poco educativa para las personas que entiendan un poco este tema y precisamente quisiera preguntarle cuáles son los gastos del día a día de los hogares que sentirán más rápido el impacto de este ajuste. Claro que sí, mire, la inflación no es otra cosa que el aumento en los precios de la canasta familiar. ¿Qué es la canasta familiar? Es lo que gastan en el mes a mes los colombianos. Esto incluye alimentación, educación, salud, vivienda, transporte, recreación y deporte, alojamiento, todo lo que hace, digamos, una familia en el mes a mes. Lo que hace el DANE es medir el costo de esa canasta familiar representativa, incluyendo todos estos temas que acabo de mencionar, para entender cuánto le cuesta a un hogar esa canasta. Y la variación en el costo de esa canasta es lo que los economistas llamamos la inflación. Por eso es preocupante la inflación porque implica que está aumentando el costo de esa canasta familiar.
¿En dónde vamos a tener impactos inmediatos? En cosas que están directamente vinculadas al salario mínimo, por ejemplo, en las multas. Multas de tránsito están típicamente definidas en salarios mínimos. En los costos administrativos, por ejemplo, de notarías y demás, registros, todo eso también está denominado en salarios mínimos. Pero eso no es lo que más me preocupa. Realmente, en donde vamos a tener una afectación muy grande es en este canal que mencionaba al principio de cómo los empresarios, especialmente los micro y los pequeños, van a pasarle parte de este aumento en los costos a los consumidores subiendo sus precios. Eso implicará que no solamente las cosas que están directamente atadas al salario mínimo van a subir, sino que va a subir los alimentos, el transporte, los servicios públicos, todo va a tener que subir pues, para poder financiar este aumento tan grande en los costos laborales. Con esta decisión del gobierno nacional también quisiera que nos contara qué tipo de empresas se van a ver más afectadas o van a sentir mayor presión, las grandes, las medianas o las pequeñas. Mire, le diría que las grandes en general no tienen problemas, porque cuando uno observa la estructura de ingresos y salarios de las empresas grandes, incluso la gran mayoría de salarios de enganche, salarios de entrada, están por encima del salario mínimo. Entonces, este no es un problema para los empresarios grandes que seguramente tienen el músculo financiero, la capacidad para pagar estos aumentos. No, el problema está en las empresas medianas y especialmente en los microempresarios, que ratifico son los que generan, junto con los pequeños empresarios, cerca del 90% del empleo en Colombia. Ahí la capacidad, el músculo financiero, los ahorros, la rentabilidad para poder pagar un aumento del 23%, pues no va a ser tan grande como la de los empresarios que ya tienen unas empresas muy líquidas, muy rentables, muy constituidas. Pero además, las diferencias no son solamente por tamaño de empresa, también van a ser por sectores. Esta medida no afecta, por ejemplo, al sector financiero, no afecta tanto al sector minero energético y tampoco al sector de servicios públicos, porque esos tres sectores son, digamos, poco demandantes de mano de obra. La composición, digamos, del capital, de la inversión frente al trabajo es mucho más grande en esos sectores. ¿En dónde va a haber afectaciones? En la agricultura, en donde ya tenemos tasas de informalidad del 85%, en el comercio, que representa el 20% del empleo en Colombia, y en la industria. También importante esa demanda de empleo. En el sector de servicios y transporte también vamos a tener impactos importantes. Entonces, no son los impactos generales, también algunas industrias, aquellas en donde la demanda de mano de obra es más grande, pues van a tener afectaciones más importantes. Doctor Mejía, en ese orden de ideas y en términos generales, quisiera también que nos contara quiénes ganan y quiénes pierden finalmente con este aumento del salario mínimo. Y yo le diría que vamos a generar a perder todos los colombianos. Si bien podría haber un grupo muy pequeño reducido, estamos hablando de menos del 10% de los trabajadores en Colombia que están en un salario mínimo. Ojo, no todos de ellos se van a beneficiar, ratifico. Muchos de ellos van a perder su empleo, otros van a pasar a la informalidad y una parte importante de ellos van a ser contratados en medio tiempo. Así que no todo ese 10% de los trabajadores eventualmente van a mejorar sus ingresos. Pero al final de cuentas, en el panorama macro, entonces vamos a tener una tasa de inflación más alta que afecta a todos los trabajadores, a todos quienes estamos recibiendo ingresos. Cuando aumenta la inflación, eso implica una pérdida en el poder de compra. Eso nos va a afectar. Vamos a tener también una tasa de cambio más depreciada. Vamos a tener seguramente aumentos en el precio del dólar. Eso es natural cuando empiezan a haber este tipo de decisiones. La inflación sube, el dólar sube, así que vamos a tener también pérdida en el poder de compra de bienes importados o de viajes si la gente quiere viajar. Yo diría que el grupo de ganadores es muy limitado, algunos de los que ganan un salario mínimo, pero en el efecto agregado, diría yo, pues que vamos a estar en una situación económica bastante más mala de lo que habíamos anticipado inicialmente para el 2026. Y ya para finalizar, también quisiera preguntarle qué debemos o qué se puede observar en los próximos meses para saber si esta decisión pues finalmente fue acertada o no. Claro que sí, mire, cuatro indicadores fundamentales. Primero, la inflación. A mí no me cabe duda que va a subir la inflación y ese es un indicador fundamental. Seguramente vamos a ver una tendencia al alza de la inflación. Va a tomar tiempo, no va a ser inmediato, pero le diría que antes de la primera mitad de este año ya deberíamos tener aumentos importantes de la inflación. Dos, tasa de desempleo. Hemos tenido buenas noticias en el frente del mercado laboral, pero con esta noticia seguramente vamos a tener un estancamiento y eventualmente un deterioro, un aumento de la tasa de desempleo. Tres, vamos a tener también aumentos de la informalidad laboral, que ya ha venido subiendo en los últimos meses de este año. Estamos actualmente en 57% de informalidad laboral en el total de ocupados. Podríamos llegar al 60 o superar esa cifra
en los próximos meses. Y cuatro, muy importante, no hemos hablado, tasas de interés. Ya lo había advertido la Junta del Banco de la República, el gerente del banco, diciendo, cuidado con el aumento del salario mínimo, porque esto puede tener impactos en los precios, en la inflación, y eso obligaría a la Junta del Banco a subir sus tasas de interés. A mí no me cabe duda que, infortunadamente, esa va a ser la realidad. El banco va a subir sus tasas de interés y ese va a ser ya el cuarto indicador que mostraría pues, que esta decisión realmente no es tan positiva como una lectura inicial podría sugerir. ¿Y a cuánto podrían subir esas tasas de interés del Banco de la República? Actualmente están en el 9,25%, seguramente podrían llegar a niveles del 10, 10,5, incluso 11%, no me sorprendería. Doctor Mejía, me surgió otra pregunta y más que una pregunta es una recomendación para los colombianos. ¿Cómo preparar también el bolsillo para el próximo año? ¿Qué medidas deberían tomar también teniendo en cuenta este incremento en el salario mínimo? Yo diría lo siguiente, esto es muy importante. No creamos que esto va a generar un boom económico, como lo han mencionado algunos de los miembros del gobierno, que esto simplemente va a incentivar la demanda, va a generar crecimiento y más empleo. Y yo llamaría a la cautela, a la prudencia. Si alguien está beneficiado por este aumento y resulta que su empleador no lo despide, no lo contrata informalmente y resulta que sus ingresos subieron 23%, le diría que actúe con mucha prudencia, que ahorre parte importante de ese ingreso adicional. ¿Por qué? Por los efectos que acabo de mencionar. Porque el 2026 va a ser un año de mayor inflación, de mayores tasas de interés, mayores costos del endeudamiento. Entonces, hay que tener mucha prudencia con cualquier ahorro adicional, con cualquier dinero adicional que está recibiendo un hogar, porque sí creo que el 2026 va a ser un año bastante difícil, apretado en materia económica, y es mejor entonces pues tener ese colchón para poder garantizar los gastos regulares en cualquier hogar en Colombia. Pues es Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Gracias por acompañarnos y explicarnos este tema tan importante para los colombianos.